Por otra parte, ayer visitó Millennium el jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. Se refirió a varios temas, al modo que tiene de responder algunas descalificaciones el presidente, pero también habló de la gestión y dijo qué es lo que está viendo el presidente. Escúchalo. Él está viendo primero, tiene un convencimiento sobre el camino que tomó para la Argentina absoluto, no tiene ninguna duda, ¿no? Lo cual es muy importante, un presidente que no duda, ¿no? Y tiene como objetivo eliminar la inflación, pero ya no que sea el 5, el 4, el 4, no, que sea cero, ¿no? Y por supuesto también quiere desguazar el Estado Nacional de todas aquellas cosas que son innecesarias y que se han convertido en nichos dentro del Estado para que algunos vivos hagan su diferencia o su vida de eso, su profesión de vivir del Estado, ¿no? Allí la palabra del jefe de gabinete de ministros, Guillermo Francos. En línea está Agustín Rossi, justamente un ex jefe de gabinete y ex ministro de Defensa de la Nación. ¿Qué tal, Agustín? Buen día. Gracias por su tiempo. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día para todos y todas. Muchas gracias. A ver, el presidente tiene una idea en la cabeza y la lleva a cabo en estos primeros 7 meses de gestión. ¿Cómo considera este tiempo de gobierno de La Libertad Avanza? Bueno, me parece que ha provocado un desastre socioeconómico, una catástrofe socioeconómica en la Argentina. Ha desatado un tsunami socioeconómico en nuestro país. Simplemente con el solo hecho de analizar no los 6 meses, que los datos que voy a dar ahora van a ser mucho más agravados, sino los datos que conocemos oficiales, que son del primer trimestre. El primer trimestre el PBI cayó al 5,1%, la desocupación pasó del 5,7 al 7,7%, datos del INDEC, el INDEC que divide a la sociedad en 10 deciles de ingresos, los 3 deciles de ingresos más bajos representan el 70% de los argentinos y están debajo de la línea de pobreza. Significa, porque el INDEC mide hogares, que el 70% de los hogares de la Argentina están debajo de la línea de la pobreza. Indicadores del Observatorio Social de la UCA indican que se duplicó la cantidad de indigentes del 7 al 14% entre diciembre y marzo, y indica que la pobreza, que la mide en términos individuales, está en el 57%. La verdad es que me parece que la política sobre la economía real es un desastre. Obviamente que no es que todos perdieron, ¿no? Los grandes grupos económicos de la Argentina tuvieron ganancias siderales durante ese primer trimestre. Y uno se pregunta, digamos, ¿no? ¿Cómo puede ser que una empresa que fabrica alimentos, quizás la más caracterizada, Arcor, pueda multiplicar por 10 las ganancias que tuvo con el mismo trimestre del año pasado, que en este trimestre vendió menos por el bajo consumo? Bueno, liberaron los precios, las empresas ganan por unidad y no por cantidad. Lo mismo con las petroleras ganan mucho más porque se terminó el barril del petróleo criollo, que era el precio del petróleo al cual se vendía para el consumo interno. Bueno, entonces hoy estamos comprando combustible, nafta o gasoil, casi al mismo precio internacional, siendo un país que produce petróleo. Entonces me parece que es un programa económico absolutamente dañino para el conjunto de la sociedad, y que además los objetivos que persigue en términos macro hoy están en problemas, ¿no? Porque tienen problemas con los dólares paralelos y los dólares financieros. Se ha dicho poco de esto, pero el último mes la caída de la recaudación en forma de sacando la inflación, ¿no? Tuvo una caída importante, fundamentalmente en aquellos impuestos ligados al consumo, a la producción, IVA y ganancias, por lo cual el objetivo del superávit fiscal se empieza a complicar, no por el lado de los gastos, sino por el lado de los ingresos, y se le empiezan a aproximar una cantidad de vencimientos de deuda que va a exigirle
financiamiento al gobierno, financiamiento que el gobierno mismo se fue quitando las posibilidades de obtener, no se fue de los BRICS, ahí tenía una posibilidad de financiamiento. El Fondo Monetario Internacional hasta ahora no ha dado miradas positivas sobre aumentar la cantidad de dólares que tiene prestado para con la Argentina, lo cual sería un grave error. Se peleó con Pedro Sánchez, olvidándose que Pedro Sánchez y España es parte del Club de París, con lo cual tenemos una deuda de la época de la dictadura militar. Entonces, la verdad es que me parece que es un gobierno calamitoso y sobre todo las cosas que genera muchísimo dolor en gran parte de la sociedad argentina. Así todo sigue contando con un gran respaldo de la población según los relevamientos, o desconfía Rossi de esos relevamientos o encuestas. No. Me parece que, supongo yo que ahora los últimos que vi está un poco menos, pero supongamos que tiene un 50% de apoyo, ese apoyo puede ser mucho o poco según el parámetro con el que se lo mida, ¿no? Uh-huh. Claramente que es mucho, a mi criterio, con el desastre que ha generado, y es poco cuando uno compara qué ha pasado con todos los presidentes de la democracia en los primeros 6 meses, que siempre han estado con niveles de consenso superior, ¿no? En primer lugar, y en segundo lugar, lo que sí creo que hay un 50% que lo apoya y un 50% que está en contra. Y por lo que yo veo, porque en general las que pueden llegar, me llegan, las consumo, el 50% de apoyo es un 50% de apoyo basado en la esperanza de que las cosas van a mejorar, ¿no? Uh-huh. De voluntarismo, y el 50% que está en contra está muy enojado con el presidente, ¿no? De hecho, pero desde el entorno... El voluntarismo, la verdad que no tiene... Sí. Yo es como, no sé si usted es futbolero, ¿no? Pero sí, muy... Yo cuando un equipo se está por ir al descenso, faltan 5 fechas, y el hincha que hace el cálculo dice, bueno, si ganamos los próximos 5 partidos y con los que competimos pierden los 5 partidos, nos salvamos del descenso por 1 punto, pero mira los 15 partidos antes y gana 1 solo. Entonces, la verdad que es un voluntarismo que no tiene ninguna sustentabilidad de que las cosas efectivamente vayan a mejorar, ¿no? ¿En ese voluntarismo incluye también a las autoridades económicas, al ministro Caputo? Bueno, lo que Caputo sea ministro de Economía nuevamente en Argentina es una anomalía de la historia, ¿no? El otro día escuchaba la conferencia de prensa y se quejaba de que tiene que pagar intereses de la deuda o vencimiento de la deuda que él tomó. Es una bofetada de la historia. La verdad que cuando se cuente la historia, con la perspectiva de tiempo, que vos digas, mira, la crisis argentina se aceleró a partir de que el presidente Macri tomó deuda con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno de Alberto Fernández no lo pudo resolver adecuadamente, y después el que tomó la deuda vino a resolver el problema de que generó la deuda. La verdad es que me resulta gracioso, me resulta patético que Caputo y Sturzenegger, que fueron protagonistas, Sturzenegger ya va por la tercera, Caputo por la segunda, que fueron protagonistas de tomar decisiones que todavía lo están complicando en el día de hoy, sean los mismos que están tomando las decisiones ahora. Esto, mire, es como el témpano y el Titanic, ¿no? Usted sabe que el Titanic va contra el témpano y hay pilotos que están arriba del Titanic, o comandantes que están arriba del Titanic, que le dicen, no te preocupes, vamos a chocar al témpano, pero esta vez se va a hundir el témpano. No va a ser así, se va a hundir el Titanic, ¿no? Rossi, cuando se escriba la historia, como recién referenciaba, en el capítulo Milei va a decir que la llegada de Milei como presidente es por un mal gobierno de Alberto Fernández. Sería en el Villique de eso. ¿Y cómo serían en la historia? Me parece, yo esto se lo digo a mis propios compañeros. Sí. Yo asumo las responsabilidades y es cierto que el gobierno de Alberto no dio respuesta a todas las expectativas que se habían generado en el 2019, pero me parece que hay que buscarlo en una mirada mucho más profunda, ¿no? El gobierno habla de un cambio de época.
Bueno, yo en eso puedo llegar a intentar analizarlo, ¿no? A mí me parece que lo que hay en el triunfo de Milei, una derrota de lo colectivo, del valor de lo colectivo y un privilegio y una supremacía, por decirlo de alguna manera, de lo individual. Y bueno, esto no es que se vino incubando, se generó durante 4 años, me parece que es un proceso. Hubo un momento en el mundo que después de la Guerra Fría y después de la caída de la Unión Soviética, que asomaron los Estados Unidos como único polo en el mundo, único país con poderío político, con poderío militar. Junto con eso apareció, ¿se acuerda usted? Un pensador, Francis Fukuyama, que hablaba del fin de las ideologías. Ajá. Y el capitalismo entró en una etapa distinta, que es un capitalismo montado exclusivamente sobre las grandes corporaciones económicas, sobre los grandes monopolios económicos que necesitan que los estados sean los más chicos posibles para tener la menor cantidad de regulaciones y con eso obtener una maximización de ganancias. Ese poder económico necesita un arquetipo social, y ese arquetipo social es alguien que nosotros conocemos y que todos lo vemos alrededor nuestro, que es el argentino el argentino fundamentalmente, que te dice: a mí nadie me regaló nada, yo todo lo logré por mí mismo, el Estado lo único que hace es cobrarme impuestos, y sobre ese arquetipo social, carente de solidaridad o creyendo que pudo desarrollarse en su vida solamente por su esfuerzo, que seguramente ha sido mucho, pero sin tener nunca en cuenta el contexto, sin tener en cuenta que este es un país que tiene salud pública, educación pública, universidad pública, rutas, una cantidad de cuestiones de infraestructura que le permitieron a él desarrollarse. Sobre ese arquetipo social, que cree en él mismo y solamente en él mismo, se apoyó el triunfo de Milei, con una campaña electoral perfectamente acertada en cuanto a los valores y las fibras y los sentimientos que tocó en una cantidad de argentinos. Ahora, ¿cuánto cuesta el equilibrio, no? Es lo que buscamos todos a lo largo de la vida, ¿no? Supongo que le pasará a usted, me pasará a mí y a los oyentes. Ni todo en manos del Estado, ni el poder capitalista o el mundo privado que va a solucionar los problemas de la gente o del más vulnerable. Cuesta lograr ese equilibrio, ¿no? Nivelar las cosas. No, bueno, eso claramente que es así, pero bueno, me parece que nos encontramos, digamos, yo soy peronista, el peronismo nació con Perón en un capitalismo, en el medio de un capitalismo productivo, ¿no? Un capitalismo que defendía al capital y al trabajo, ¿no? Al que invertía y al que trabajaba ese capital. Hoy es otro modelo, es otra instancia, y lo que hay que buscar es cómo se articulan tanto cómo se articula desde el Estado, no obviando la importancia que tiene el sector privado, no obviando la importancia que tienen las pequeñas empresas, pero cómo se articula desde ese lugar la política económica de tal manera que no sea una política que termine generando una transferencia de ingresos desde los sectores, desde el ciudadano de a pie, el ciudadano común, a los sectores más concentrados de la economía, y resolver algunas cuestiones que son que no están bien resueltas, y en esto va un poco autocrítica. Mire, yo era diputado nacional cuando en el 2006 nosotros desde la Cámara de Diputados impulsamos la ley del software. Me acuerdo que la hicimos el presidente de la Cámara del software a nivel nacional, era un chico de Rafaela, una localidad de mi provincia, y trabajamos mucho con él para promocionar a través de eliminación de impuestos y de subsidios la industria del software, que en ese momento, estamos hablando del 2006, hace casi 20 años, en ese momento empezaba incipiente, pero todos veíamos que era muy importante hacia el futuro en cuanto a la generación de puestos de trabajo y en cuanto a la generación de divisas. La empresa de Galperín hoy sigue, fue una ley de fomento, o sea, cuando el Estado tiene una ley de fomento, ¿qué significa? Significa que el Estado lo que está haciendo es fomentar, darle facilidades a una actividad económica para que se desarrolle. ¿Usted puede creer que la empresa de Galperín
sea la que mayor cantidad de beneficios se lleva de esa ley. Es injusto. Y además alguien que además se fue a Uruguay y que empieza y que desde allí te explica y te pontifica qué es lo que tiene que hacer la Argentina. Usted dice una ley hecha a medida de Galperín y otros... No, al contrario, no fue una ley hecha a medida, fue una ley hecha mirando en el pequeño empresario en el pequeño empresario del software, en esa pequeña empresa con 3 o 4. Galperín creció de una manera, seguramente que la primera vez que se acogió a esa ley debe haber estado en condiciones, ahora se sigue acogiendo siendo una de las empresas más importantes de la Argentina, junto con Globan, otra que tiene este tipo de beneficios. Entonces, cuando se habla, dice, tenemos que terminar de los subsidios del Estado, bueno, pensemos que una gran parte de los subsidios del Estado se los llevan las grandes empresas económicas de Argentina. Rosy, la última. Recién hablábamos con un ex combatiente de Malvinas y nos manifestaba que no se sintió representado por los veteranos que se movilizaron en el desfile del Día de la Independencia. El gobierno habla desde que asumió y en este tiempo de gestión que las Fuerzas Armadas están desguazadas. El martes hubo un desfile con más de 7.000 efectivos. Cuando se habla de Fuerzas Armadas desguazadas y de un deterioro en el área de defensa, ¿se siente aludido como exministro del área? Bueno, hay algo que no funciona en ese discurso, digamos, ¿no? Porque si no están desguazadas, ¿por qué desfilaron los tanques? Yo se lo quiero decir claramente, si usted tiene un minuto porque el tanque terminó siendo con el presidente y la vicepresidenta como el símbolo de ese desfile, ¿no? Le chocó esa imagen, ¿no? Sí, bueno, obviamente, digamos, ¿no? Pero cuento sintéticamente de lo del tanque. La Argentina tuvo en algún momento, durante el gobierno de Perón, una fábrica de tanques que se llamaba TAMSE, Tanque Argentino Mediano, Sociedad del Estado. Estaba en donde está hoy el regimiento de Uno. Esa fábrica fabricó una cantidad de tanques, es un tanque que no existe en otros lugares del mundo porque es justamente mediano, no es un gran tanque, tiene mucha versatilidad. Y en el año 2010-2011, el ejército le presentó en ese momento a la ministra Garré que si no había una modernización, una funcionalización de ese tanque, a esta altura de la cuestión iban a ser todos chatarras. Entonces la ministra Garré hizo un convenio con la empresa Elbit. La empresa Elbit es una empresa de la industria armamentística israelí, y para refuncionalizar esos tanques. Entre el 2012 y el 2014, el convenio consistía en que Elbit iba a trabajar sobre un prototipo. Cuando el prototipo estuviese terminado, si el ejército argentino estaba de acuerdo con los resultados, íbamos a hacer un convenio. Se hizo el prototipo apareció, le apareció correcto a las autoridades de entonces, yo estaba ya en el Ministerio de Defensa en ese momento, y en el 2015 firmamos el convenio con Elbit para refuncionalizar, creo que alrededor de 80 tanques que tiene el ejército argentino. Pagamos un anticipo en mi gestión, en el 2015, 2014, 2015, el gobierno de Macri durante los 4 años de gestión no hizo nada, o sea que discontinuó, o sea que durante esos 4 años no se hizo absolutamente nada. Volvimos nosotros y volví yo al Ministerio de Defensa en el año 2020, en la pandemia obviamente no pudimos hacer nada, en el 2021 retomamos las renegociaciones con la empresa israelí, nos obligó a pagar la totalidad del anticipo antes de empezar a trabajar, y ahora se empezaron a terminar los tanques que se empezaron a realizar. O sea que el tanque en donde estuvo subido la presidenta y la vicepresidenta son todos gestión kirchnerista. Avísele cuando hable con algún funcionario de la Libertad Avanza, que el tanque donde estuvo la presidenta y la vice fue gracias a Garré, a Rossi y a Tayán. Entonces, y además esta cosa de la desmantelada, hay un fondo que tienen hoy las Fuerzas Armadas, que es el FONDEF, Fondo Nacional para la Defensa, que fue creado por mí por ley. Un proyecto de ley que yo impulsé en el año 2019, que se aprobó
como media sanción en la Cámara de Diputados, que después en el 2020 trabajé para que el Senado le dé sanción completa, y hoy es el primer fondo que tiene una asignación específica para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, que han venido reequipándose de tal manera que todo lo que mostraron en el desfile, escúcheme Eduardo, todo lo que mostraron en el desfile es gestión nuestra, hasta los uniformes. Ajá. Porque los últimos que le compraron uniformes a la Fuerza Armada, no el uniforme de los granaderos, que es un uniforme de vestir, digamos, no, sino el uniforme de faquina, ha sido durante la gestión nuestra en el año 2021-2022, los helicópteros, los aviones, los tanques, los vehículos que se mostraron ahí, todo ha sido durante la gestión nuestra. Bien. Rosy, la última para cerrar. En una palabra, ¿cómo definiría la gestión en defensa de Luis Petri? Yo creo que tiene un estilo que yo no comparto, primero, no esta cosa de creer que porque sos ministro de defensa tenés que ser piloto de avión, comandante de una nave y artillero. No, para hacer política de defensa tenés que ver de qué manera la política orienta a las Fuerzas Armadas y genera las condiciones para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir con su misión principal, que es defender la soberanía en los tres espacios de la Argentina. Así que... o sea, no comparte las formas. No comparto, no comparto en absolutamente las formas, y no sé hacia dónde va la política de defensa, porque sé hacia dónde va la política de defensa y no la comparto, que es en un alineamiento automático con los Estados Unidos. Yo creo que en materia de defensa la Argentina tiene que tener relaciones buenas con todos los países del mundo, obviamente incluyendo los Estados Unidos, pero no tiene que ir hacia un proceso de alineamiento automático en un mundo fuertemente multipolar. Rosy, gracias por haber hablado con nosotros aquí en Milenio. Bueno, gracias a usted, adiós. Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, ex jefe de gabinete de ministros de la Nación. 8:24 en la mañana.